proceso participativo para la inscripción del Capajñán Sistema Vial Andino a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Capajñán, o Camino Inca, es una extensa red de caminos perfeccionada por los incas, que tuvo como objetivo articular las poblaciones y realizar una eficiente administración de los recursos existentes a lo largo del Tahuantinsuyo, y que abarcó parte importante de los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Debido a su valor excepcional, fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Itinerario Cultural, el 21 de junio de 2014, en la 38ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial. Esta inscripción del Capajñán a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO significa el reconocimiento a nivel internacional de esta obra maestra de ingeniería, gracias a su valor universal excepcional, promoviendo su preservación, conservación, protección y revalorización, así como de las expresiones culturales asociadas al camino, mediante la gestión participativa entre el Estado y las comunidades vinculadas. Durante el proceso de nominación del Sistema Vial Andino, el Capajñán Sede Nacional inició un proceso participativo que promueve la inclusión de las comunidades vinculadas en la toma de decisiones para la protección y gestión del Camino Inca. Este proceso se desenvuelve respetando los tiempos, formas de organización y toma de decisiones locales de las comunidades, mediante una metodología creada por el Capajñán Sede Nacional que comprende 4 fases. Primera fase, fase informativa. En esta fase, se informa a la población a través de sus asambleas el valor y las características que posee el Capajñán y la necesidad de su protección. Luego, mediante el diálogo y consenso, se establecen compromisos conjuntos para el cuidado, conservación y promoción del Camino Inca para el desarrollo sustentable de las comunidades. Segunda fase, la propuesta de zonificación. Esta fase consiste en reconocer la importancia de establecer áreas que aseguren la protección del Camino Inca y sitios arqueológicos asociados. Los técnicos presentan propuestas de zonificación para la protección en mapas a la Asamblea Comunal. Después de reconocer las áreas, la Junta Directiva de la Asamblea Comunal elige de manera abierta a los miembros de la comunidad, quienes conformarán la Comisión para la Zonificación Participativa del Capajñán. Tercera fase, zonificación participativa. En esta fase se establecen o confirman las áreas de máxima protección y amortiguamiento, con la participación de los pobladores que velan que éstas tengan los requisitos mínimos para la protección física del Capajñán y se respeten las zonas productivas y de vivienda de la comunidad. Es un trabajo conjunto en campo entre la Comisión de la Comunidad y los técnicos del Capajñán Sede Nacional. Cuarta fase, validación. En esta fase, el equipo técnico del Capajñán Sede Nacional presenta, valida y hace entrega pública en asamblea comunal de los mapas de zonificación que fueron aprobados de manera participativa con la comunidad. Al término de esta fase, las autoridades y pobladores se comprometen a seguir participando de manera activa en las gestiones del Capajñán.
El cumplimiento de las 4 fases se enmarca en la implementación de un proceso continuo de diálogo, consenso y planificación en los espacios de toma de decisiones tradicionales, como son las asambleas comunales, conforme con los lineamientos de la puesta en uso social del patrimonio cultural, que promueve la propuesta de participación comunitaria del Capajñán sede nacional. Kuskataway, kichasti chikanch asip harakiñani, kun hamtej qelq ayhap harakitna, qapaqñan sata ukahach ataki, kun hamsa uskunt qapqañani Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ukharuja, qapaqñan ukahach inka takichejalla, wali hach ay, ukasti Inka hilkullakanakasaja, wali suma amtawimpilu rapjeretainaj, markatsa markakama chikancht asiñataki, ukamaraki kun hamsa irnaqana saraykani, kunanakateja utki, aka qalpacha tawantin suyo, hall ukana, wali aski wakisiriwa, ancha kama, qurparu sarayata, camisa Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Kay Capajñán, Patrimonio Mundial Nispa, qillqancharicamusqanqa, lluy ima sumaq ruwasqata kay ñankunata qawarinapaqmi. Chaymi llapallan ñankunamanta aswan sumaq. Chayraykun qawarina, waqaychana, kuyakuna. Mana ñanllatachu, aswantapas, tukuy imaymana ñanqayllapi kaqkunatawan. Kushkamanta rimanakuspa, estadopiwan comunidadkunapiwan. Chay Capajñanta qillqanchay tarpanapaqtaqmi, Capajñán wasipi llank'ariq wayqipanakuna, qallarimuranku llaqtakunawan rimanakuykunata, ñanpatapi tiyaq comunidadkuna, kasusqa kananpaq, kay Capajñankuna imaynatachus kuidanapaq, qawarinapaq, kay rimanakuykunaqa wakirirqan, kamachikuykunata kasuspan, umalliqninkunata uyarispa, tiempunkunata suyarispa ima. Chay wakichiykunatan kamarimurqanku Capajñán wasimanta.